Hola, buen día. Yo soy Carlos Eduardo Flores Novoa, estudiante de quinto semestre de la licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad de Guanajuato. Yo les traigo este video tutorial acerca de histología de glándulas suprarrenales. Gracias. Vamos a hablar de la histología de corteza y médulas suprarrenales. Yo soy Carlos Eduardo Flores Novoa. Comenzamos. Estas glándulas reciben su nombre ya que se encuentran en los polos superiores de cada riñón. Esta condición no siempre se respeta, ya que pueden encontrarse en un sentido más lateral, medial y hasta posterior de estos, por lo que también reciben el nombre de glándulas adrenales, que significan que van hacia los riñones. Estas glándulas tienen forma triangular aplanada. En el adulto llegan a pesar juntas hasta 10 gramos. Están ubicadas retroperitonealmente en una cápsula de tejido adiposo perirrenal. La irrigación sanguínea proviene de 3 arterias suprarrenales, una superior, una media y una inferior de cada lado. Intraparenquimatosamente forman 3 sistemas, uno de capilares capsulares, otro de capilares sinusoidales corticales fenestrados y otro de arteriolas medulares. Estos dos últimos drenan en vénulas y venas colectoras médulos suprarrenales, que a su vez drenan en una sola vena suprarrenal central. Es importante saber que la médula recibe 2 tipos de sangre, oxigenada y desoxigenada. Vemos las arterias que irrigan a las glándulas suprarrenales. Podemos ver aquí las alas superiores, que son ramas de las frénicas inferiores provenientes de la cara anterior de la arteria aorta. Vemos también las arterias medias provenientes de la arteria aorta en una cara más lateral. También podemos ver a las arterias suprarrenales inferiores, que son ramas de las arterias renales. Vemos el origen y la desembocadura de las venas suprarrenales. La vena suprarrenal derecha desemboca directamente hacia la vena cava inferior y la vena suprarrenal izquierda hacia la vena renal izquierda. Del lado derecho podemos ver el sistema de capilares intraparenquimatoso. Las arteriolas capsulares viajan longitudinalmente inmersas en el tejido conectivo capsular. Este tejido conectivo capsular manda a su vez trabéculas de tejido conectivo perpendiculares hacia la médula, en donde también van inmersas las arteriolas medulares que llevan sangre oxigenada hacia la médula. De este lado tenemos el sistema de capilares sinusoidales fenestrados, que son típicos del tejido glandular endocrino del organismo. Estos capilares forman redes en las diferentes zonas de la corteza, las cuales van a servir tanto para irrigarla como para colectar sus productos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Vemos que al final ambos sistemas van a confluir en un sistema venular, donde van a desembocar en venas colectoras, que a su vez y por última instancia en una gran vena central. Hay 2 tipos de células y de regiones en esta glándula suprarrenal, la médula y la corteza. Hay diferencias entre estas dos. Mientras que la médula representa el 10% del total de la glándula, la corteza es el 90%. Las células de la médula son células cromáfines, mientras que en la corteza existen 3 zonas que más adelante abordaremos. El origen embrionario también es diferente. En la médula es de las células de la cresta neural y en la corteza su origen es mesenquimatoso. La secreción también es diferente entre estas dos zonas. En la médula
se secretan catecolaminas, mientras que en la corteza hormonas esteroideas. El método de excreción también es diferente. En la médula es por medio de gránulos de exocitosis y la corteza no tiene gránulos, es mediante difusión. A pesar de estas dos estructuras tienen diferencias sustanciales, están relacionadas funcionalmente. Podemos ver aquí un corte histológico de la glándula suprarrenal. A simple vista y sin haber hecho la explicación de la conformación, de la organización histológica de dicha glándula, se puede apreciar que existen diferentes zonas bien delimitadas en esta glándula. Principalmente se divide en corteza y médula. Superficialmente quedamos que está en una cápsula de tejido adiposo, como lo podemos ver aquí, y un tejido conectivo que rodea la glándula, donde se encuentran inmersos las arterias capsulares y también que emiten trabéculas perpendiculares de tejido conectivo hasta la médula. Recordemos que estas trabéculas tienen a su vez capilares medulares. Podemos ver aquí el tejido azulado por donde viajan estos capilares. Dentro de estos tejidos, de estas zonas de la corteza, podemos apreciar un color rojizo, el cual representa los sinusoides fenestrados, que más adelante vamos a explicar en qué consisten. En la médula podemos ver cúmulos de células cromáfines rodeadas de sinusoides fenestrados y nervios preganglionares simpáticos. Las células cromáfines tienen citoplasma basófilo y gránulos de 100 a 300 nanómetros de contenido adrenalina y noradrenalina. Las cisternas de retículo endoplásmico rugoso son abundantes y un aparato de Golgi bien desarrollado. Es importante saber que en las tinciones con dicromato estas células se tiñen de rojo. Es por eso que a estas células se les han bautizado como células cromáfines. En la médula, las células cromáfines son 90% de adrenalina y el 10% de noradrenalina. Podemos ver aquí la organización de cúmulos de células de un aspecto pálido, con núcleos alineados, de los cuales están rodeados de capilares fenestrados. Muy cerca de la vena médulo suprarrenal central, quedamos que aquí hay un sistema venular, el cual confluirá en esta gran vena. Es importante resaltar que cómo se relacionan funcionalmente estas dos estructuras, médula y corteza. Quedamos que hay un sistema de sinusoides fenestrados que vienen ya de irrigar y de colectar los productos sintetizados por la corteza, que son glucocorticoides, que son importantes para la síntesis a partir de epinefrina a partir de norepinefrina. Es importante, ya que es por eso que las células que se encuentran más pegadas a los capilares son las que sintetizan epinefrina, ya que son capaces, por medio de los corticoides sintetizados en la corteza, de sintetizar epinefrina.
Aquí podemos ver que llegan terminaciones axónicas, preganglionares del sistema autónomo simpático. Podemos decir que las células de la médula son neuronas sin diferenciación como tal, ya que no emiten prolongaciones axónicas. La corteza, como ya pudimos observar anteriormente, se divide en tres zonas: una glomerular, una fasciculada y una reticular. La glomerular, que representa el 15% del total de la corteza, se pueden observar cúmulos ovoides y columnas que se continúan con los cordones rectos de la zona fasciculada. Estas células son pequeñas, cilíndricas o piramidales con núcleos hipercromáticos muy apiñados, rodeadas de capilares fenestrados y un retículo endoplásmico liso abundante, con mitocondrias grandes. Secretan aldosterona. La zona fascicular representa el 80% del total de la corteza. Ya dijimos que contiene cordones rectos de 2 células de espesor. Las células son poliédricas con citoplasma acidófilo con inclusiones lipídicas y núcleos pálidos. Pueden ser hasta binucleados. El retículo endoplásmico liso y rugoso suele ser más desarrollado. Esta zona se encarga de secretar glucocorticoides, aunque también andrógenos, pero en menor proporción. La zona reticular representa el 5 al 7% de la corteza. Estas células son muy pequeñas, con menos citoplasma y núcleos más apiñados, dispuestas en cordones anastomosados. Pueden haber claras y oscuras, y estas últimas por la concentración de lipofuscina. El retículo endoplásmico liso suele estar bien desarrollado. Esta zona se encarga de secretar andrógenos, aunque también glucocorticoides, pero en menor proporción. Observar cortes histológicos donde se aprecian las tres zonas de la corteza, que son zonas excéntricas. La zona glomerular se caracteriza por ser células ovoides en conglomerados rodeados de capilares fenestrados. Estas células ya quedamos que se van a encargar de secretar aldosterona para la participación en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta hormona va a tener efecto sobre los riñones para la resorción de sodio y excreción de potasio. Vemos la zona fasciculada con sus cúmulos, sus hileras de células, por los cuales en medio va a pasar los capilares fenestrados provenientes de la zona glomerular. Estas células son más pálidas y excretan glucocorticoides que tienen efecto a nivel sistémico para la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de otros macronutrientes que son los ácidos grasos y los aminoácidos. Y en la zona reticular vuelve a formarse una anastomosis de estos capilares provenientes de la zona fascicular. Vemos sus células son más pequeñas, con un citoplasma menos abundante y núcleos más redondeados y más oscuros. Quedamos que tenían concentración de lipofuscina. Hay que tener en claro que estas células, esta zona de la corteza, tienen un retículo endoplásmico liso bien desarrollado, ya que es característico de los tejidos glandulares endocrinos. Lo que no es constante son el retículo endoplásmico rugoso, ya que este solo se ve en la médula y es de entender que este sirve para la síntesis de hormonas proteicas y
y teniendo en cuenta que la corteza sintetiza hormonas corticoides. Es por eso que no existen vesículas. Ahora es importante mencionar que en estas células de la corteza tienen su retículo endoplásmico liso bien desarrollado, ya que sintetizan glándulas corticoides, y es de entender que su retículo endoplásmico rugoso no está desarrollado, ya que este se ve más en células como las medulares, que sintetizan hormonas o sustancias proteicas. Ahora, también hay que decir que no hay gránulos en estas zonas corticales, porque las hormonas que se sintetizan están hechas a base de colesterol, y el colesterol es una estructura lipídica, entonces difunde muy fácilmente la membrana de las células, por lo que no es necesario su concentración en gránulos, ya que también no se podría. Entonces, una característica que diferencia la corteza de la médula es que no se guardan las hormonas sintetizadas, sino que se sintetizan y se secretan. En la zona fasciculada se encontraban lo que parecen ser en los preparados histológicos vacuolas. Estas vacuolas, como ya dijimos, no van a contener a las hormonas sintetizadas, sino que van a guardar el colesterol para la síntesis de hormonas corticoides. Ahora, vamos a hablar un poquito de la glándula suprarrenal fetal. En la glándula suprarrenal fetal, ya explicamos un poquito sus orígenes embrionarios. Vamos a tener que la médula, las células cromáfines están distribuidas a lo largo de toda la glándula, y no hay diferenciación entre las zonas corticales. Cuando nace el bebé, hay una involución importante de esta glándula. Se hace más pequeña y las células cromáfines van a su lugar correspondiente, que es a la médula, y ocurre la diferenciación de las zonas de la corteza. Es importante mencionar también que existe una regulación de la placenta hacia y para la placenta, para la síntesis de hormonas necesarias para el feto, y también la síntesis de sustancias para la diferenciación de la glándula suprarrenal. Cuando no existe la diferenciación correcta después de nacer, es una condición que se le puede llamar hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo de mi parte. Espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, por favor, aquí abajo en la caja de comentarios. Y pues muchas gracias.